Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con el programa del día de hoy. Soy Paola de la Torre y host del programa de Los Disidentes, de la ética al compliance. ¿Cómo implementar compliance y no morir en el intento? Realmente ese es nuestro eslogan. Intentamos tocar todos los martes, cada 15 días, temáticas de tal forma que acerquen a las personas y organizaciones a la implementación del compliance sin miedo. Sin ese miedo de decir es muy grande, es lejano a mí, es algo solo para organizaciones grandes. Poco a poco hemos ido tocando las temáticas que se desglosan de un programa de cumplimiento o las temáticas que van alrededor de un programa de cumplimiento para ir quitando esos mitos y poniendo sobre la mesa las realidades que realmente llevan al cumplimiento y la ética corporativa hoy en día en las organizaciones. Pues hoy tenemos el gusto de tener como invitada especial a Jimena Alguacil. Ella está con nosotros acompañándonos para platicar de un tema muy interesante, que es realmente la gestión de terceros. Nos dicen muchas personas, muchas organizaciones, muchas normas o regulaciones que hay que implementar compliance, ¿sí? Pero de alguna manera se va tornando al que no solo nosotros tenemos que implementar compliance, sino que además vigilar que con quien nos estemos relacionando realmente comparte esa visión, esa misión, esos valores, esas políticas de cero tolerancia, por ejemplo, a la corrupción, que es el riesgo, digamos, que nos atañe a nosotros directamente. Entonces voy a introducir muy levemente, a Jimena. Siento que es una persona que tiene muchísima experiencia en el tema y además especializada en la gestión de terceros, ya vamos a ver. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Tiene un máster en abogacía en la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene un posgrado en compliance por la IEB, Instituto de Estudios Bursátiles en España. Y tiene un doctorado en administración de empresas por ADEN Business School. Realmente su experiencia profesional nos dicta, digamos, la especialización en el tema que vamos a hablar hoy. Ella es cofundadora y CEO de Risk-Ally, que es una plataforma que permite la gestión de terceros de una manera eficaz, eficiente, rápida, segura y documentando, digamos, cada uno de los pasos que se llevan con los terceros. Ya vamos a entrar a detalle en eso. También es directora del Máster en Compliance y Gestión de Riesgos de ADEN Business School. Es fundadora de Tools Compliance, una plataforma para capacitar y capacitar y capacitar. Es otro de los temas que hemos hablado aquí. Y por supuesto es directora de Compliance Sin Fronteras. Entonces, damos la bienvenida, Jimena, a este programa que hablamos un poco más a detalle, más a la práctica, más tirada a la calle, digo yo, el compliance. Muchísimo gusto de tenerte aquí, bienvenida. Hola Paola, muchísimas gracias por esta bienvenida, gracias por la presentación y sobre todo felicitarte por la iniciativa. Me encanta este programa, la verdad que es una forma muy buena de acercar compliance al resto de la población. Compliance no solamente está enfocada en las empresas, así que desde ya te súper felicito por la iniciativa, me encanta, muchas gracias por invitarme. Gracias, Jimena. La verdad es que hemos creado este ambiente para que la gente pueda hablar de compliance en su almuerzo. De hecho, aquí en Guatemala es la 1 p.m., así que todo el mundo está comiendo o ya acaba de comer. Entonces, es poner compliance sobre la mesa de una manera pues fácil y masticable. Entonces, pues damos inicio a la temática de hoy. Siempre nos quedamos cortos de tiempo y por eso me gusta aprovecharlo. Y empecemos hablando un poco que toda organización, como parte de su funcionamiento, tiene relación con terceros. Ninguna organización, por pública o privada que sea, con fines de lucro, sin fines de lucro, no importa su naturaleza, tiene relación con terceros. Es decir, ¿qué son terceros? Público, clientes, proveedores, ya vamos a entrar en detalle en eso. Pero el objetivo de tener relaciones comerciales o contractuales con los terceros es buscar realmente un beneficio para la organización que coayude con su fin último. Sin embargo, los terceros de alguna manera nos pueden aportar beneficios, sin embargo también nos pueden aportar riesgos o desafíos.
De ahí nace, digamos, la importancia de la temática que vamos a hablar hoy. Conoce a tu cliente, conoce a tu empleado, conoce a tu proveedor, o también llamado el proceso del famoso due diligence, que le vamos a hacer un due diligence para ver si no está involucrado en temas, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, Jimena, digamos, es una investigación que nos permite conocer a los terceros con quienes nos relacionamos todos los días. Y esta investigación, pues, forma parte fundamental de la gestión de riesgos. No te voy a quitar la palabra porque vamos a empezar a hablar de esto, pero cuéntanos, desde un inicio a mí me gusta empezar con los conceptos básicos de la temática que estamos tratando y es realmente quiénes son terceros para el compliance. Cuando hablamos de la importancia, ya he mencionado en introducción algunos cuantos, pero realmente quiénes son esos terceros que nosotros debiésemos de meter dentro de nuestro programa de cumplimiento como algo especial para vigilar, revisar o conocer. Bueno, en primer lugar agradecerte, Paola, la introducción, porque lo has detallado tal cual, ¿no? Es decir, hoy en día las empresas tienen un montón de terceros y ¿por qué nos estábamos olvidando de evaluarlos, no? Yo creo que durante todos estos años que surge compliance, las empresas han estado muy involucradas en la gestión de riesgos propios, ¿no? En la gestión de sus riesgos dentro del área de recursos humanos, la gestión de riesgos dentro del área financiera, calidad, operaciones, jurídico, finanzas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo con la llegada de la pandemia empezamos a advertir que en realidad teníamos un sinfín de riesgos externos vinculados a los terceros vinculados a la organización, ¿sí? Todo vinculado a una palabra clave que es el efecto contaminación, ¿no? Es decir, nosotros como empresa estamos gestionando nuestros riesgos. Ahora, ¿qué riesgos puedo tener yo de la poca, ineficiente o deficiente gestión de riesgos que puedan hacer las empresas que están vinculadas a mí? Sí, entonces, en ese punto, hoy en día expertos públicos y privados sobre los programas de compliance coinciden en que el proceso de control interno y las herramientas utilizadas para conocer a los terceros son elementos claves para definir lo que se llama la robustez de ese programa de compliance, ¿no? Y el objetivo es asegurar no solamente su experiencia en el área de las contrataciones, sino las políticas internas y todo lo vinculado a la gestión de riesgos, ¿no? Hoy, el 75% de los casos en los que las empresas son sancionadas por incumplimientos responde a terceros involucrados. Y respondiendo a tu pregunta, ¿quiénes son terceros? Pues desde clientes, quiénes son nuestros clientes, qué conocemos de nuestros clientes, hasta qué punto, por ejemplo, un cliente no nos puede alcanzar algún riesgo, por ejemplo, de blanqueo de capitales. Han sido muchas las empresas vinculadas a casos de lavado de dinero, financiación del terrorismo, que luego han generado un efecto contaminación en sus clientes. ¿Quiénes son nuestros proveedores? ¿Quiénes son nuestros business partners, nuestros inversores? ¿Quiénes son nuestras franquicias en el sector retail? ¿Quiénes son nuestros agentes, nuestros intermediarios? Y, ¿por qué no también, quiénes son nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, si bien hay muchas diferencias entre el KYC y la due diligence, lo que pretende es definir cuáles son los riesgos que no estamos contemplando dentro de los riesgos internos de la empresa, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que vale la pena hacer, digamos, un autoanálisis como organización. Aquí estamos hablando, Jimena, ¿verdad? Nos estamos poniendo en la posición o en los zapatos de la organización y estamos viendo con quién la organización se desarrolla, incluyendo, como decías tú, los propios empleados. No hay que tomar, digamos, por sentado el hecho de que como los empleados forman parte de la organización, no es un tercero a quien debemos de conocer. Es más, tal vez el impacto que pueda llegar a tener malas prácticas o antecedentes que no sabíamos puede ser incluso más grande desde un empleado al interno que un externo cliente o proveedor. Dependerá también el giro de negocio, que me parece muy interesante que hayas, digamos, abierto a todo el scope de los terceros que pueden haber para la organización. Realmente, sí, ¿qué vas a decir? No, creo que un tema importante que has mencionado, y creo que ambas trabajando en temas de consultoría somos conscientes de lo que atraviesan hoy en día las empresas, ¿no? Y no es nuestro trabajo obstaculizar el normal funcionamiento de la empresa, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario, creemos en el crecimiento sostenido de la empresa gracias a compliance. Entonces, a partir de allí, se me ocurren mil casos que podría nombrar, pero ¿qué ocurre si hoy en día nuestro principal proveedor está vinculado a un caso de corrupción?
¿Qué pasa si hoy en día nuestro principal cliente está vinculado a una violación de derechos humanos? ¿Qué pasa si hoy en día nuestro principal proveedor de tecnología está vinculado con la fuga de información, ¿no? Entonces, son determinadas cuestiones preventivas que llevamos de la bandera en temas de compliance, más vale de preferir que curar, y a partir de allí destinar los recursos necesarios para conocer. ¿Sí? El focus en la gestión de terceros es conocer a nuestro tercero. Y luego, si de esa due diligence o de ese mapeo de riesgo surge un riesgo alto, hombre, yo soy fan de los riesgos altos, es decir, no considero que con un riesgo alto tengamos que evitar la firma de un contrato o que podamos rescindir un contrato, etcétera. No, todo lo contrario. Ante ese riesgo que pueda llegar a generar un buen rendimiento para la empresa, lo que hay que hacer es protegernos de mil maneras, ¿sí? Negociando cláusulas, estableciendo cláusulas indemnizatorias, sancionatorias, etcétera. Lo que ocurre hoy en día con las empresas es que toman conciencia de los riesgos que suponen los terceros mucho más adelante, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Lo que queremos evitar es el cuando ya explota. ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que realmente no es que vamos a dejar de hacer las cosas, pero hay que saber cuál es el riesgo de lo que estamos haciendo. Entonces, hablamos de un término importante que tú decías, estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo, que es el apetito, el riesgo de la organización. Pero no hay peor cosa que no saberlo. O sea, yo sé que esto va a representar un riesgo, ¿cómo voy a mitigar el riesgo? Y sé que si se puede llegar a materializar, cuáles van a ser, digamos, mis planes de acción para esa materialización. Lo mejor que le puede pasar a una organización es estar preparado. Entonces, no es que no vamos a firmar el contrato, como decías tú, o sí, dependiendo, digamos, el análisis que se haga, pero sin lugar a dudas va a ayudar a que se tomen mejores decisiones empresariales en cualquier aspecto. Realmente, Jimena, ya estamos entrando a hablar realmente de la finalidad. Tú decías, no es lo mismo due diligence que know your client, know your customer, know your third party. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un due diligence de terceros? ¿Cómo lo hacemos? Digamos, ¿cuáles son las bases o políticas que podríamos tomar en cuenta? Vale, por empezar hay que partir de la diferencia entre KYC y una due diligence, ¿no? El KYC son elementos básicos que nos puede permitir, por ejemplo, una entidad financiera para identificar, ¿sí? ¿Quién es usted? ¿Dónde opera? ¿Cuál es el origen de sus fondos? Etcétera, ¿no? La due diligence, como bien lo dice la palabra, una debida diligencia en castellano, lo que apunta es fundamentalmente a dar un tratamiento en función, por ejemplo, del tamaño de la empresa, del tipo del negocio, del nivel de riesgo en el país en el que opera, del nivel de autonomía que tenga este tercero, del tipo de servicio, de la representación que pueda tener ante autoridades públicas, etcétera, ¿no? Ahora bien, no creemos que debe haberse una debida diligencia a todos los terceros de la misma categoría, ¿sí? Yo creo que en ese punto lo que tenemos que profundizar es en los riesgos que puedan llegar a implicarse. Entonces, a partir de allí, elaborar unos cuestionarios con el fin de conocer cuál es el alcance que tiene esa tercera parte, insisto, clientes, proveedores, business partners, en temas, por ejemplo, de fraude, de corrupción, si se han visto involucrados antes en escándalos corporativos, si tienen una política anticorrupción o un código de conducta, cuáles son las políticas que tengan un tema de control interno, si es sujeto obligado de blanqueo y qué medidas tiene implementadas en ese punto. Temas de derechos humanos, hoy en día preocupa mucho el sector retail, tema de derechos humanos, responsabilidad social corporativa. Si estamos vinculados por cualquier motivo a Estados Unidos, pues una due diligence para dar cumplimiento a la famosa FCPA, que es la normativa americana, lo mismo. Son todas aquellas riesgos que hoy escapan a lo tradicional, que era solvencia, calidad, etcétera, ¿no? Hoy en día las empresas apuntan a conocer otros riesgos que puedan alcanzar a las organizaciones y que les puedan generar este efecto, ¿no? Y que puedan derivar en sanciones, en multas, en daños reputacionales, ¿no? Vamos a un ejemplo concreto. Una empresa de alimentación, que pueda ser un caso particular, ¿no? Yo externalizo. Te voy a cortar con el caso, porque vamos a ir a corte y regresas y nos cuentas el caso para entrar en la práctica. Gracias. Nos vamos a corte entonces. Infinita 100. Despertaremos al inusual que llevas dentro.
¿Sabes por quién vas a votar? ¿De verdad sabes? Infórmate en yovotomejor.com. Solo el voto bien informado significa saber quién está detrás de las decisiones importantes. Yovotomejor.com. Todo sobre tu candidato. Movimiento Cívico Nacional. Cooperativízate, cooperativízate, cooperativízate en UPA. Cooperativízate en UPA es mi COPE, con Presta Ayuda, que te da hasta 100,000 quetzales con el 1% de interés mensual sobre saldos. Búscanos en Facebook como Cooperativa UPA o escríbenos al WhatsApp 2290-7777. Cooperativízate en UPA y paga menos cada mes. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Regresamos entonces al programa Los Disidentes, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos con Jimena Alguacil hablando un poco de la importancia del conocimiento de terceros. Nos hablaba de la diferencia entre due diligence y conocimiento per se, que es, digamos, una diferencia que normalmente no la escuchamos. Inclusive yo he visto, Jimena, que se usa como sinónimo y realmente no lo es. Pero te corté en el caso práctico que nos ibas a hablar sobre los riesgos, etcétera, de un tercero para una organización, creo que de retail o de sector alimentación. De giro de negocio específico. Sí, a ver, un tema sensible es todo lo que es sector alimentación, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, imagínense que todos los que estamos aquí formamos parte de una empresa de productos alimenticios, externalizamos materia prima, externalizamos determinados productos, y no llevar adelante una debida diligencia, por ejemplo, en un proveedor de determinada materia, que no en temas de calidad es perfecto, pero por ejemplo ha sido sancionado por corromper a funcionarios públicos a la hora de obtener determinados contratos, o estuvo vinculado a, no ha pasado en algunos casos, hubo un caso de una cementera francesa vinculada con el Estado Islámico, ¿vale? Y ya nada nos parecía exorbitante, es decir, el delito de financiación del terrorismo era como, bueno, ¿y esto cómo se puede dar en alguna empresa? Y se dio, ¿sí? Una empresa francesa del sector cementero que estuvo vinculada a pagos al Estado Islámico, ¿no? Entonces, ¿y qué ocurre si esta empresa con la que nosotros es nuestro proveedor de materias primas está vinculada, por ejemplo, por un tema de violación a los derechos humanos, ¿no? O además ha surgido que tenía una fundación y que los orígenes y que el destino de los fondos recuperados por la fundación los ha destinado a causas políticas, ¿no? Es decir, cualquier escándalo corporativo que pueda derivar en terceros vinculados a nuestra organización genera un efecto contaminante muy fuerte, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos que quería poner sobre la mesa. Ok, buenísimo. Gracias por el ejemplo. Realmente nos puede decir la importancia y cómo poner en práctica estos temas. Realmente ya nos has mencionado durante el programa, pero ¿qué riesgos realmente podríamos absorber? Tú hablas de una palabra muy importante y es contaminación. ¿Con qué riesgos nos pueden contaminar terceros? Si nos puedes dar ejemplos o nos puedes decir, mira, estos son los 5 más grandes riesgos o más comunes riesgos que puede contaminar un tercero a una organización. ¿Cuáles dirías que son? Vale, yo considero que en gran parte lo que no podemos hacer un análisis general o abstracto de ello, sino que dependerá en gran parte de las categorías de terceros que nosotros generemos, ¿sí? Proveedores de tecnología será un tipo de riesgo en el que tenemos que enfocarnos, por ejemplo. No creo que estén vinculados al tema de blanqueo de capitales, pero sí a privacy o a ciberseguridad. El tema de materia prima lo enfocaría exactamente en lo mismo. Si tuviéramos proveedores de productos, si tuviéramos clientes, los business partners, los inversores, por ejemplo, los riesgos son diferentes.
Entonces, en líneas generales yo creo que hay que hacer un trabajo muy particular y muy pormenorizado de cada uno de las categorías de terceros que podamos llegar a tener, pero en líneas generales hoy está sobre la mesa tema de compliance, ¿sí? Temas de calidad, solvencia, control interno, protección de datos, ciberseguridad, blanqueo de capitales, responsabilidad social corporativa, sostenibilidad, ¿sí? Tenemos un cliente, por ejemplo, de aquí, de una de las islas del Caribe, que nos ha pedido implementar una due diligence de sus proveedores porque se los pedía una empresa muy grande para ser su partner, ¿no? Entonces, hoy en día, independientemente de que no existe una ley que nos diga, oye, ustedes, sus proveedores, tienen que controlar o llevar adelante una due diligence de estos riesgos, es una medida interna que no solamente nos permite, digamos, minimizar riesgos y la toma de decisiones, sino que en realidad es una ventaja competitiva, ¿no? Es decir, hoy en día, para formar parte de determinados procesos de homologación o para adquirir determinados contratos o una serie de licitaciones, tener implementado un proceso robusto de homologación de proveedores es clave, ¿no? Sí, totalmente. Agregando a lo que tú dices, tengo un cliente exactamente ahorita que está en una auditoría de un cliente que le quitan la licencia de distribución de productos si no completa el due diligence de sus terceros inmediatamente. Le dan un plazo y se acabó. No importa si la cláusula de salida es cara para el licenciante, digamos, para ellos es más caro digamos, el riesgo que representa el hecho de que no esté bien hecho, valga la redundancia, un due diligence o un conocimiento del tercero versus la cláusula de salida del contrato. Entonces, por supuesto, ahorita el cliente está como loco viendo la importancia realmente de contar con esa revisión y análisis y conocimiento del tercero a detalle. Y como lo dices tú, no es que una regulación guatemalteca lo haya exigido, no es que tengamos un regulador aquí haciéndonos una auditoría, es el mismo socio comercial con el que estoy haciendo negocios que lo va a exigir, por supuesto, por presiones internacionales regulatorias, ¿verdad, Jimena? Venimos de presiones mucho más grandes que representan esa exigencia, pero estoy totalmente de acuerdo. Y para agregar, digamos, a tu caso, cuando hablamos de debida diligencia o del conocimiento realmente de nuestros terceros, hablemos de cuándo, Jimena. Yo ya soy una organización que está constituida, debiese de conocer o hacerle un due diligence a mi tercero antes de iniciar la relación, cuando ya estoy en la relación, actualizarlo cada cierto tiempo. ¿Cómo consideras tú que es importante hacer el cómo, el cuándo? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Yo considero que siempre se tiene que hacer al inicio de la relación, por supuesto, ¿no? Incluso antes de la firma del contrato, para poder negociar determinadas cláusulas, reforzar determinadas cláusulas que nos puedan proteger ante determinados riesgos que se puedan presentarse. Ahora bien, hay un tema que también nos parece importante, y es que cuando hablamos, Paola, de KYC, de due diligence, hay un elemento clave que es complementario de este análisis, que son las herramientas de scoring, ¿sí? ¿Qué son las herramientas de scoring? Básicamente son listas públicas y privadas, como si fuese un Google corporativo, por así decirlo, en el que uno pone el nombre de la persona y le salen todos los escándalos corporativos en los que ha estado o estaría involucrada, ¿sí? ¿Qué ocurre con eso y por qué lo menciono? La relación que nosotros tenemos con nuestros proveedores, clientes, business partners, franquicias, normalmente es a largo plazo. Hay empresas que hace 20 o 30 años que tienen los mismos proveedores, clientes, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo creo que lo que hay que poner el focus es que estamos en una época de constantes cambios, ¿no? Hace 4, 5, 6 años atrás se decía que el programa de compliance debía actualizarse cada 2 años. Ahora eso no cabe, ¿no? Determinadas crisis económicas, aumento de las tasas de interés, apertura de nuevos negocios, expansión geográfica, etcétera, hace que las relaciones con las empresas necesiten constante cambio, ¿no? Entonces, en ese punto, si bien el análisis de riesgos se tiene que hacer al inicio de la relación laboral, creo que aquí el rol de la tecnología es clave para no tener una fotografía estática de nuestro tercero, ¿no? Que venga alguien y nos diga, oye, ¿cuándo fue la última vez que tú hiciste una due diligence a tu proveedor? Pues tenga que haber pasado como 5 o 6 años. ¿Y no crees que ha cambiado en esos 5 o 6 años la relación? Que puede haber pasado por determinadas crisis o por determinadas mejoras
que tendrías que saberlas, ¿no? Tiene que haber actualizado sus documentos o una expansión geográfica o algo que te podría beneficiar o perjudicar, ¿no? Entonces, a partir de allí, es clave contar con un equipo que permita la actualización de esa información para que podamos tomar conocimiento de determinados hallazgos en los que se puede estar involucrada esta empresa a lo largo de la relación que tengamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Esa respuesta lo hice hace 5 años. Claro. Y tú muy políticamente, ¿no crees que haya cambiado? Seguramente ha cambiado. Claro. Más en este mundo globalizado con tantos cambios. Bueno, esperemos que haya cambiado para bien, pero inclusive para mal. Puede ser que se haya visto involucrado en algún proceso judicial que vaya a salpicar o contaminar, como dices tú, a la organización y que no sabíamos, porque estamos tranquilos con nuestro papel de hace 5 años. Entonces, en definitiva, esa respuesta es muy común y realmente preocupa. Ya vamos a hablar de Risk Ally como una herramienta que puede mandar automáticamente, anualmente o en el plazo que necesiten, digamos, esa actualización a sus terceros, que me parece genial. Hablemos, Jimena, ya nos van a pedir corte en unos minutos, pero antes del corte hablemos un poco, yo te digo cuando nos vayamos, de realmente qué tipos hay de debida diligencia al tercero. Yo he tenido clientes de todos lados, pero por supuesto que tu experiencia es fundamental en ese sentido, y hay due diligence cortos, hay due diligence largos, hay due diligence con un enfoque, con otro. ¿Qué tipos podríamos hablar cuando hablamos de esta práctica común que se está dando en las organizaciones? Bueno, esta es una buena pregunta. Yo creo que dependerá en gran parte del monto del contrato, ¿sí? Imagínense en un proveedor que, nada, es un contrato pequeño, un proveedor de elementos que no generen mayor riesgo, y tampoco le vamos a hacer una due diligence de 14 bloques y de 100 preguntas, ¿no? No es nuestra intención obstaculizar a la empresa en ese punto, ¿no? Pero creo que dependerá en gran parte, por ejemplo, del monto del contrato. Sí, dependerá del objeto del contrato y dependerá de la ubicación en la que esté el proveedor, ¿sí? Hay países que son de riesgo más alto que otros, entonces a partir de allí son algunos de los índices a tener en cuenta para elaborar una matriz de riesgo, ¿no? Entonces, son algunos de los puntos a tener en cuenta, lo mismo que los riesgos. ¿Se creen que a todas las proveedores tenemos que exigirles sobre los mismos riesgos? Pues no. En algunos casos profundizaremos en algunos que en otros, ¿no? Pero básicamente lo enfocaría en esos 3 puntos, ¿no? No sé si tienes algo más por agregar, Pau, pero en el monto del contrato, en el objeto del contrato y en la ubicación que tenga ese proveedor, ¿no? Excelente, gracias, Jimena. Nos vamos a corte y regresamos para indagar un poco más en la debida diligencia y el conocimiento de terceros. Estamos platicando con la experta en la materia, Jimena Alguacil. Ya volvemos. Los Inusuales te damos la bienvenida. Esto es Radio Infinita. Tu nuevo normal. Cruz Verde. Si necesitas algo para la salud de tu familia, estamos a la vuelta. Cruz Verde, cerca. En Levo, cuidamos de ti. Bajo todas las medidas de salud y seguridad, hemos abierto nuestras puertas porque sabemos lo importante que es verte y sentirte bien. Medicina estética, salón de belleza y spa. Haz tu cita al 2305-1818 o búscanos en redes sociales como Levo Guatemala. El Diplomado Universitario en Teología de la Universidad Rafael Andívar le ofrece la oportunidad de profesionalizarse en el campo de la teología para analizar y explicar su fe, responder a los desafíos del mundo actual y convertirse en un agente de cambio. 35 años de trayectoria al servicio de la sociedad y la Iglesia en Guatemala. Solicite su entrevista al 2426-2537 o escríbanos al correo teología@url.edu.gt. Síganos en Facebook, URL Facultad de Teología, Universidad Rafael Andívar, identidad jesuita en Guatemala.
Si crees que todos los candidatos son la misma historia, cámbiala. Infórmate en yovotomejor.com. Solo el voto bien informado puede cambiar la historia por un gobierno que vele por Guate. Yovotomejor.com. Todo sobre tu candidato. Movimiento Cívico Nacional. Regresamos al programa Los Disidentes, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos hablando de la implementación de la gestión de terceros, el conocimiento de terceros, con quién nos relacionamos, realmente si conocemos esos terceros a detalle o no a detalle, si es que vale la pena. Jimena nos decía incluso hay formas o tipos de conocimiento que podríamos implementar. Vamos a hablar sobre los elementos, Jimena, los elementos específicos que debemos de investigar sobre un tercero. Yo he visto, digamos, en diferentes due diligence o procesos, un requerimiento de estado patrimonial, estados financieros, pero entiendo también que va más enfocado a los tipos de riesgos que yo quiero saber para poderlos mitigar, como corrupción, blanqueo de capitales, lo mencionabas tú. Cuéntanos un poco de cuáles son esos elementos que tú dirías, bueno, tú que eres CEO de una plataforma dedicada a eso, ¿cuáles son esos elementos que sin lugar a dudas tienen que estar para cumplir con estas exigencias internacionales, el mercado internacional, cumplir con esa ventaja competitiva que todo el mundo está buscando y que se puede obtener a través de la correcta implementación de compliance? ¿Qué elementos dirías tú que requiere una buena debida diligencia para estar en ese nivel de estándar? Bueno, Pau, la verdad que en primer lugar, para recordar, la debida diligencia es un proceso de recopilación de información, ¿no? Para detectar señales de advertencia y minimizar los riesgos que se puedan presentar al momento de contratar con un tercero, ¿no? Sin importar, digamos, el tipo de negocio, la relación o el país, ¿no? Y en ese punto, la actualización de la información y el análisis en forma periódica permitirá mantener este riesgo bajo control, ya sea mediante la confirmación de la decisión inicial o la toma de nuevas medidas coercitivas, ¿no? Entonces, en ese punto, como bien mencionas, y te lo agradezco, Resalai es un software que permite esta automatización. ¿Por qué? Es un software que surge hace 4 o 5 años atrás, en el que lo que primero se planteó es ¿por qué no le preguntamos a las empresas qué están requiriendo? Y en el 90% de los casos eran empresas de Europa y Latinoamérica, eran, oye, me preocupa el volumen de terceros que estoy teniendo, la gestión de riesgos y los trabajos manuales, ¿no? Hoy en día estos cuestionarios se llevan en algunos casos, en la mayoría, de manera muy manual. Envío el cuestionario, me lo responde, si tiene que adjuntar un documento me lo adjunta en el mail, yo tengo que volcar todo eso en un Excel, establecer una valoración subjetiva de todo ello, etcétera, etcétera. Con el peligro de que le pase algo a alguna celda de ese Excel, con el peligro de que no tenga un repositorio de documentos, etcétera, ¿no? Entonces, Resalai es un software que permite básicamente automatizar ello, es decir, cargas masivas de terceros cargados en diferentes tipos de categorías, porque nosotros el focus y lo que nos ha llevado mucho trabajo es que sea un software que se pueda adaptar a cualquier empresa. Tenemos empresas del sector alimentación, del sector financiero, del sector electrónico, del sector delivery, del sector logístico, del sector transitario, es decir, cada empresa se lo puede adaptar al 100%, ¿no? Entonces, luego de hacer cargas masivas de terceros y categorías de terceros, se pueden customizar estas evaluaciones. Lo más importante es que a la hora de customizar esas evaluaciones se le puede definir un peso a las respuestas, ¿sí? De tal manera que si yo se la envío a mi proveedora y me pone, en el caso de que sí, por ejemplo, usted es sujeto obligado de blanqueo, eso pueda tener un valor, y en el caso de que se lo envíe a otro tercero, la misma pregunta u otra pregunta pueda tener otro valor, ¿sí? Es decir, lo que queremos aquí es personalizar y que no sea estanco. Es una herramienta muy flexible que se adapta a diferentes proveedores, a diferentes empresas, y que permite automatizar desde los KYC y los due diligence. Entonces, de tal manera que cuando el tercero lo recibe, va completando las preguntas, va adjuntando documentos, y todo eso se centraliza en una herramienta que a mí me permita incluso
incluir alertas y notificaciones para tener esa información al día, ¿sí? De tal manera que yo, hayan pasado 4 o 5 meses de la evaluación que le hice al tercero, pueda entrar y pueda tener esa información actualizada. ¿Por qué? Porque previamente se le envió una notificación al tercero diciéndole: señor empresario, han pasado 4, 5, 6 meses de su evaluación, si considera que tiene que actualizar esa información, por favor hágalo, ¿no? Y de esa manera complementarnos con herramientas de scoring que son claves para poder validar esa información, ¿sí? No podemos quedarnos con esa información que aportan los terceros, sino que hay que validarla con herramientas de scoring, con listas de información que nos permitan solapar ambas informaciones y chequear que esté todo correctamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Jimena, y gracias por la explicación y ese tour virtual o por lo menos mental, diría yo, de la plataforma. Realmente hoy podemos, digamos, tener a nuestra disposición plataformas tecnológicas que nos hacen más fácil esta gestión manual que dices tú, que en un Excel tenemos que meter toda la información. Yo tengo muchísimos casos que así se llevan, pero hay que evolucionar. Y hablando de evolucionar, entonces, y de plataforma y de documentos, etcétera, quiero hablar de un tema muy importante y es la conservación de los documentos. Yo sé que hay regulaciones que nos exigen o que nos permiten guardar, digamos, documentos o información de terceros por cierta cantidad de años, meses, inclusive. Pero ¿cuál es la buena práctica internacional cuando hablamos de voy a resguardar esta información? Tampoco me quiero ver con muchísima información de terceros, un tercero que ya no tengo ni relación con pero también me deja esa inquietud de que tal vez el día de mañana tenemos un problema y yo me quiero respaldar que yo le hice la debida diligencia en su momento, lo conocí, atendí el riesgo, etcétera. ¿Cuál es la buena práctica o qué es lo que recomiendas tú que sea ese plazo considerado para poder, digamos, resguardar los documentos que representa ese conocimiento de terceros? Bueno, esto es una muy buena pregunta, ¿no? Sobre todo a partir de la base de que toda documentación adquiere el nombre de evidencia, ¿no? Es una evidencia que nos permite plasmar en un documento lo que ha manifestado el tercero, ¿sí? Es una prueba muy importante. En líneas generales se recomienda conservarlo por el plazo de 10 años, ¿no? Si bien esto puede tener algunas excepciones en el caso de que el proveedor ya no continúe siendo proveedor, creo que no hay una regla general, ¿no, Paola? Porque dependerá de si la relación de amor está vigente, de los montos de los contratos, de si el mapeo de riesgos ha dado un riesgo alto o un riesgo bajo. Dependerá un poco de la expansión geográfica que haya tenido ese proveedor o... Bueno, son algunos de los temas que habría que tener en cuenta, pero en líneas generales se recomienda la conservación de la documentación 10 años. Ahora bien, esa documentación en 10 años está obsoleta, ¿no? Imagínense lo que pasaba en el 2013, ¿no? Y cuánto cambiará la documentación en el 2033. Entonces, en ese punto, yo creo que la clave también en ese informe de riesgo no es solamente conservar información, sino mantenerla actualizada, ¿no? De tal manera que, como decía, las empresas estamos en constante cambios, pues esos cambios también se puedan reflejar en esa evaluación que yo hago al tercero, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, digamos, respuesta son 10 años, en base, por supuesto, a las mejores recomendaciones, pero hay que tomar en cuenta que esa no es una información que vamos a utilizar hoy. Se va a utilizar como el concepto que tú bien dices. Toda documentación es evidencia. Si el día de mañana nosotros tenemos un problema, que tenemos que regresar a esa información. No es que nos vaya a servir el día de hoy realmente para gestionar riesgos, sino que sirvió en su momento. Tal cual. Sí, y directamente vinculada a esto hay un tema que me parece muy importante mencionar, Pau, y es los famosos KPIs, ¿no?, que hay en temas de compliance, ¿no? Creo que mucho se habla sobre el rol de compliance, mucho se habla sobre cómo aporta, ¿no?, al crecimiento sostenido de la empresa, etcétera, pero un tema importante a poner en relieve es poner en números nuestra función, ¿no? Yo lo he estado hablando últimamente con mucha gente, decir, ¿por qué las áreas de compliance tienen números? ¿Por qué operaciones tienen números? ¿Por qué calidad tiene números? ¿Por qué recursos humanos genera números? ¿Y por qué compliance no lo hace? ¿No? Hace poco estaba en un evento donde una persona levantó la mano y dijo, desde que se creó el área de compliance, la empresa se ha ahorrado $400,000 en robo de combustible.
¿no? Wow. Eso es un número. Exacto. Y otra persona comentó, desde que se implementó el área de compliance, hemos tenido un 90% de retención y atracción de talento, ¿no? Que no es un tema importante. Hoy en día todo el mundo quiere participar y trabajar en empresas éticas, ¿no? Desde que hemos implementado temas de compliance, hemos mejorado los procesos de financiación y adquisición de ayuda bancaria, ¿no? Desde que implementamos compliance, ¿por qué no se habla de cómo se han cubierto las pólizas o de que no se ha tenido que hacer uso de las pólizas de responsabilidad civil y penal de directivos? Creo que es un tema sobre el que hay que hablar. No solamente, siempre se habla de compliance como gasto, y no es un gasto, es una inversión, pero no solamente es una inversión, creo que es momento de poner sobre la rueda por qué compliance también genera rentabilidad a las empresas, ¿no? Porque supone minimizar riesgos, porque supone apertura a nuevos mercados, porque supone adquirir mejores y más clientes, porque supone adquirir más y mejores proveedores, porque supone atracción del talento en empresas en las que todo el mundo quiere participar. ¿Por qué no hablamos un poco de la rentabilidad que pueda generar una evaluación de terceros? ¿No? ¿Por qué no ponemos sobre la mesa que hoy en día cuánto ha rentabilizado la empresa de esta evaluación de terceros que se pueda llegar a hacer, ¿no? Creo que es un tema que está bueno, creo que nos alinea con las diferentes líneas del mercado y sobre todo nos hace consciente de la importancia que tiene compliance en el negocio como tal, ¿no? Sí, totalmente. Cuando hablemos de negocio, hablemos también de cifras en el compliance. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Nos vamos al último corte y regresamos para seguir platicando de este tema tan interesante. Lo único que nunca cambia es que todo cambia. Radio Infinita, FM 100. Guatemaltecos por la Nutrición es un programa de abordaje integral a la desnutrición que atenderá sus causas para que la solución sea sostenible. El plan de trabajo consta de 5 ejes: atención primaria de salud, soporte nutricional, fortalecimiento de la economía familiar, acceso a alimentos, agua y saneamiento ambiental. Este es un proyecto de Castillo Hermanos que está inspirado en Guatemala y que impactará positivamente el futuro de nuestro país. Para más información ingresa a www.guatemaltecosporlanutrición.com. Para asegurar el éxito, necesitas replantear tus estrategias comerciales. Lo lograrás siendo parte del Shopping Centers Meta Summit 2023, porque tendrás la oportunidad única de hacer networking con los expertos que están reconfigurando los centros comerciales del mundo. Escucharás y conocerás a más de una decena de speakers internacionales expertos en la industria. 14 al 16 de junio, Centro de Convenciones Épica, Avia, Zona 10. Inscripción 550 quetzales. Socios Acecowa 350. Más información al 2208-1116 o al correo info@acecowa.com. Gracias al apoyo de Radio República por Infinita 100. Vota por un mejor candidato y no por la canción más pegajosa. Infórmate en yovotomejor.com. Un voto bien informado es más seguridad, más oportunidades y menos promesas falsas. Yovotomejor.com. Todo sobre tu candidato. Movimiento Cívico Nacional. Regresamos al programa Los Disidentes, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Estamos hablando con Jimena Alguacil sobre la gestión de terceros, el conocimiento de con quiénes nos relacionamos, por supuesto su importancia, y terminábamos la última parte del programa hablando de los números y la importancia de cuantificar realmente lo que representa el cumplimiento en la organización o las organizaciones donde se implemente. Por supuesto, específicamente del lado de gestión de terceros, ¿qué nos estamos ahorrando o qué negocios estamos atrayendo con una excelente gestión de terceros? Que sin lugar a dudas, hoy por hoy es una realidad. Jimena, aprovechando estos últimos minutos del programa, ya hablamos de la importancia de conocer, de gestionar, de las formas, de los elementos, de las ventajas.
una vez conozco, es decir, una vez recibo esa información, ¿qué planes o plan hay que hacer para gestionar esa información? Es decir, una organización con un software, por ejemplo, como el tuyo, recibe la información, es que es el software, no es que no pueda analizar o bueno, clasificar por riesgos, definitivamente sí, pero esa gestión de la persona detrás de ese software, ¿hasta dónde llega? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese oficial de cumplimiento o gerente de cumplimiento frente a información tan importante como lo es el conocer a los terceros? ¿Cuál es el documento o qué es la gestión o la metodología que se hace en ese paso posterior? Bueno, esta es una muy buena pregunta, Pau. Yo creo que dependerá, ¿vale? Lamento decir esta palabra, depende, ¿no? Depende de varios temas, ¿no? Hay clientes que elaboran planes de mitigación o paneles de control con el fin de definir determinados controles para proveedores o determinados propietarios de esos controles, etcétera. Hay empresas que no, que directamente cargan toda la documentación, la propia herramienta hace un cálculo de la matriz de riesgos y se pueden establecer parámetros para eliminarlos, ¿sí? Eliminar a aquellos que no cumplan con todas las pautas, ¿no? Entonces, creo que dependerá de cada uno de los casos, del alcance que tenga. En algunos casos puede parecer violento implementar controles, pero el sector financiero es muy pro de esto, entonces es absolutamente válido. Pero lo más importante tener en cuenta es un poco lo que mencionaba al principio, esta fotografía que nosotros tenemos de los terceros para poder reforzarnos, ¿no? Es decir, que una due diligence o un KYC está directamente vinculado a la toma de decisiones. No solamente todo tiene que estar vinculado al monto del contrato, hay cientos de miles de proveedores en el mercado y cientos de miles de business partners, etcétera, ¿no? Lo importante es que nos protejamos en ese punto, de que tomemos las medidas que sean necesarias para protegernos ante un eventual riesgo que se pueda dar, ¿no? Y a partir de ahí tomar esta mitigación, ¿no? Porque básicamente tomar conciencia de los riesgos a lo que está expuesta la empresa y poner en funcionamiento un procedimiento de control está directamente vinculado con el conocimiento de la empresa y el volumen de los negocios, ¿no? Y como mencionaba, al final las empresas contratan terceros y se relacionan con socios comerciales. Y sin importar si se trata de pequeñas o grandes empresas, todos estos terceros, sean proveedores o socios de negocio, han adquirido un rol preponderante con el avance legislativo en materia de control, ¿no? Tanto en tema de la corrupción local como internacional, ¿no? Y esta extensión de responsabilidad a la empresa por los hechos de terceros cometidos en su interés o beneficio es un hecho que empieza a adquirir un principal rol dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, el conocer, ¿no?, a proveedores, a intermediarios, agentes y evaluarlos para comprobar su trayectoria, sus calificaciones, sus antecedentes, su estructura societaria y entender los estándares de ética y comportamiento al momento de contratar sus servicios o entablar una relación comercial se vuelve crucial, ¿no? Como bien hemos mencionado, dependerá de los servicios, de la naturaleza del negocio, del ámbito geográfico o de la interacción que este proveedor tenga con funcionarios públicos, ¿no? Pero los terceros que implican un riesgo alto deberán tener otro tratamiento, ¿no? Entonces, en ese punto no hay una regla concreta, sino que es básicamente un depende de cada tercero que esté vinculado a la organización, ¿no? Sí, y para eso sirve el análisis, realmente. Si no dependería, puede ser sencillo, claro, realmente atender los planes de acción. Pero como es complejo y cada caso, digamos, conlleva sus complejidades, sin lugar a dudas creo que la respuesta correcta es depende, pero interesante el depende de qué, ¿verdad? Realmente atendemos a eso. Cuando hablamos de evidencia, que es lo que nos sirven todos estos documentos, toda esta información que estamos recopilando en todo, digamos, este proceso en el programa, me gusta hablar, y tal vez tú me explicas cómo podemos utilizar como organización este trabajo, porque sin lugar a dudas es trabajo en donde estamos invirtiendo recurso humano, recurso tecnológico, que le pega en el bolsillo a la compañía para hacer esta gestión de terceros.
¿cómo puedo utilizar esa información para el día de mañana ante un caso en donde me pueda ser salpicado o, como decías tú, contaminado con un riesgo de otra organización ajena a la mía? Dinos las formas en las que las organizaciones utilizan esta evidencia a su favor. Ya vimos que la debida diligencia puede ser una ventaja competitiva, pero a nivel proceso. Ahora veamos los documentos per se. Es decir, ¿cómo yo puedo utilizar estos documentos el día de mañana o para protegerme o para evidenciar? O ¿cómo lo has visto tú en tu experiencia también? Bueno, a ver, siempre digo que una característica distintiva de un programa de compliance efectivo es la capacidad de mejorar y evolucionar, ¿no? Entonces, al final los documentos, las evidencias, como mencionamos, son un elemento de prueba, ¿no? De acreditación, tanto de la verdad o de la mentira, ¿no? Porque si un proveedor nos adjunta documentos, podemos chequear que efectivamente es verdad o que no. Entonces, en ese punto, tener en cuenta que al final ese documento tiene una vida útil muy corta, ¿sí? Y vamos a tener que mejorar y evolucionar continuamente ese repositorio de documentos para tenerlo al día. Ya me refiero tanto a aspectos de calidad, a temas de blanqueo, a políticas y procesos documentados, pero también aspectos societarios, ¿no? Recién cuando te escuchaba, Pau, pensaba en el Departamento de Justicia, que definió que un programa de cumplimiento bien diseñado debe aplicar procesos de debida diligencia basados en riesgos, ¿no? Entonces, también esas evidencias representan un control para ese riesgo, ¿no? Y aunque la profundidad adecuada puede variar del tamaño y de la naturaleza de la empresa, siempre hay que tener claro que la relación comercial con personas asociadas, incluidos agentes, consultores, distribuidores, etcétera, puede ser y es utilizada para ocultar una mala conducta, como por ejemplo el pago de sobornos. Entonces, a partir de allí, esta evidencia lo que nos permite es estar vinculado a un determinado riesgo que nos permita justificar la exigencia de contratación de este proveedor, ¿no? Jimena, ¿y tú has visto en la práctica, eso es ya una conversación personal aquí, pero tú has visto en la práctica clientes tuyos que han utilizado la información que se recopila de esta gestión de terceros para, digamos, actuar en juicio, es decir, defenderse en juicio con respecto a, bueno, yo me pongo esta barrera porque yo no estoy involucrado, yo pregunté lo que tenía que preguntar en su momento, me contestaron esto, por favor deslíguenme del proceso. ¿Has visto de alguna manera cómo una organización con este tipo de gestiones ha podido, yo digo, salvarse de estar involucrado en un juicio o algo parecido que nos puedas compartir? Yo no tengo ninguna duda, Pau, porque al final es documentación que el proveedor voluntariamente decide aportar, ¿no? Decide adjuntar. Entonces, en ese punto se vuelve un elemento de prueba clave el día de mañana ante cualquier cuestión que se presente. No tengo ninguna duda. Es una forma también de proteger nosotros la voluntad y la decisión de terminar contratando con ese proveedor, ¿no? Entonces, todo lo que nos aporte podrá ser utilizado en juicio, no tengo ninguna duda. Asimismo el contrato, ¿no? Si previamente a la elaboración y a la firma del contrato se hace una due diligence, nos ha ocurrido con muchos clientes que han adjuntado esa evaluación al contrato, como diciendo, al momento de esta contratación, este es el informe de riesgos, ¿no? Si el día de mañana surge que hay algún riesgo que no hubiera sido contemplado o que el proveedor, cliente o business partner falseó esa declaración de terceros, ese QAC o esa due diligence, pues tenemos las herramientas necesarias para poder defendernos en juicio y reclamar desde el cumplimiento del contrato, cláusulas indemnizatorias, etcétera. Pero no tengo ninguna duda que al final, cuando nosotros decidimos proyectar en el tercero un brazo, ¿no?, de lo que nosotros pretendemos cubrir, pues tenemos que exigirles en ese punto también responsabilidad, ¿no? Entonces, de ahí viene la due diligence. ¿Cuál es el objetivo de la due diligence? Conocer, permitir la toma de decisiones, pero el día de mañana también poder contar con las pruebas necesarias para acreditar por qué hemos contratado con este proveedor, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que con esta intervención, Jimena, yo creo que una forma de poder concluir con lo que estamos hablando es que una gestión de terceros es un elemento esencial para considerar un programa de cumplimiento efectivo frente a las normas más rígidas que tenemos a nivel mundial. Tú lo mencionabas al principio,
la CPA, la UK Brewery Act, que son normas que de alguna manera están rigiendo, digamos, el área comercial en materia de compliance. Hablamos durante el programa de atracción de talento, o por lo menos el mantenimiento del talento de una organización, que el mantener o atraer talento también significa números. La gestión de terceros va mucho más allá del simple conocer a un tercero, va a agregarle valor a mi organización, va a agregarle valor a nuestras relaciones comerciales, a agregarle ese principio o ese valor, valga la redundancia, que todos estamos buscando en los negocios, que es la transparencia. Cuando nosotros conocemos y nos dejamos conocer, estamos frente, digamos, a una relación comercial sin ningún paño encima. Es decir, aquí está mi información, tenla, es precisa, es verídica, y por supuesto identifica los riesgos que puedan pertenecer o relacionarse con tu organización. Hacer negocios así hoy en día, yo digo, qué rico poder realmente tener un relacionamiento así. Y en base a esto último que estamos mencionando, no solamente las ventajas que representa la buena gestión de los terceros para mi empresa, sino que además el día de mañana me puede servir como una prueba fehaciente de esto fue lo que hice en su momento, no me involucren, yo hice todo lo que está en mi poder para conocerlo, no quiero por ningún sentido estar salpicado en este proceso. Entonces, además, es una herramienta para la organización, además de ser una herramienta de atracción, es una herramienta de protección, que creo que esos dos grandes elementos resultan indispensables para que nuestro público se lo lleve hoy a casa. Nos quedamos sin minutos, Jimena, pero de verdad, más que agradecida con tu intervención, con haber aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerte aquí para hablar de otros temas como lo es la capacitación. Ya se los decía en un principio, Jimena también es muy experta en la materia, siendo que tiene una plataforma tecnológica de eso. Así que la vamos a volver a ver por acá, esperamos si nos vuelve a aceptar. Muchísimas gracias a nuestro público por estar, por escuchar, por abrir, digamos, las puertas a hablar de compliance, que no es un tema sencillo ni llama la atención tanto cuando hablamos de temas tan técnicos, pero la idea de este programa es poder llevar a la práctica y ser masticable lo máximo posible. Así que gracias a todos, nos vemos dentro de 15 días, el martes a la 1 p.m., para hablar un poquito más de cumplimiento y ética corporativa. A ti, Jimena, muchísimas gracias. Ahora, a ti, muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones y muchas gracias también a todos los oyentes. Ojalá en algún momento podamos grabarlo de manera presencial, estaría ahí en agosto, así que vamos a poder trabajar juntas y conocernos después de tanta virtualidad. Así que, bueno, un buen provecho a todos los que nos han estado acompañando con el almuerzo. Felicitarte nuevamente por la iniciativa y a disposición para organizarlo en otra ocasión. Gracias, Jimena. Sin duda nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Los